Vamos ahora a adentrarnos en otra temática, en la tercera parte de este curso de Fe Práctica en la Divina Providencia según el Padre Kentenich. Y vamos a tocar algo que no es nada de fácil responderlo. Y yo diría algo que normalmente a todos nos pasa, es la pregunta: ¿cómo conjugar la cantidad de cosas que pasan en el mundo, que son negativas, que nos golpean? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Cómo es compatible eso con la bondad de Dios, con un Dios que es poderoso y que podría intervenir? ¿No es cierto? Se dice en el mundo, o haber hecho el mundo de otra forma. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta desgracia? Desgracias naturales. ¿Por qué tanta violencia? Y así. Es algo que nos abruma a muchos. Las reacciones normales que uno va encontrando o que uno mismo ha sentido es en muchos la depresión. El encontrar, digamos, sentido a esto y no saber por dónde salir, nos empieza a abrumar. Perdemos la esperanza. Nos agobiamos. Y al agobiarnos, digamos, entra en nuestra alma una amargura, un no querer vivir a veces más. ¿Por qué Dios me mandó esto a mí? ¿O por qué le mandó esto a esta persona si es tan buena? Y justo a otro que no es tan bueno, ¿no es cierto?, le va estupendo. ¿Cómo es esto? ¿Quién entiende? Otros reaccionan haciendo vista gorda, o sea, toman la política a la avestruz. O sea, tapan el problema, son una especie de indolentes, viven como en el aire, así sin quererle tomar peso a las cosas que pasan, que a veces son graves. Y otros se rebelan directamente. ¿Cuántas veces tambalea nuestra fe al ser objeto de un golpe del destino o de algo que nos hiere enormemente? Uno se rebela contra Dios. ¿Dónde está Dios? Desaparece Dios, no está aquí, no lo veo, no lo toco. Parece que no tiene manos para intervenir, no tiene poder. ¿Cómo si es tan sabio y tan bondadoso? Otros buscan compensaciones en el fondo ante esa realidad para paliar un poco sus efectos, digamos. Se recurre a compensaciones de todo tipo. Puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser el trabajo desenfrenado, puede ser el sexo. Hay una cantidad de escapes a esta realidad difícil, dolorosa. Y las vemos cotidianamente. Fíjense que actualmente, por ejemplo, en Chile me acaban de decir, cada 4 horas se suicida alguien. El suicidio es un problema cada vez más grande en el mundo. En Japón tiene un alto nivel de suicidios. O sea, no es por cosa económica, es por otras cosas, pero está sucediendo. ¿Por qué la eutanasia? ¿Para qué vivir si ya tengo esta enfermedad que es incurable? ¿Qué estoy haciendo, digamos? Si después no hay nada, ¿se fijan? Bueno, y así se suceden los cuestionamientos o reacciones, y nosotros vamos a abordar ahora ese problema. ¿Qué hacer? ¿Qué responder? ¿O qué decirnos a nosotros mismos? Primero que todo tenemos que tratar ciertos presupuestos básicos. Hay cosas que es necesario primero aclarar, de tal manera que en una segunda parte, posteriormente, vamos a ver en concreto algunos campos donde hay cruces que son palpables. ¿Cómo reaccionamos? Los presupuestos que vamos a tratar son 6. Los nombro. Primero es lo siguiente: Dios no es autor del mal. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. En segundo lugar, existe la realidad del pecado.
Y hay que tomarlo bien en serio. En tercer lugar, existe también una persona que nos causa muchos problemas, que es el demonio, que existe realmente. En cuarto lugar, otro presupuesto central es que Dios sabe sacar bien del mal. Dios sabe sacar bien del mal. En quinto lugar, la realidad de Cristo que viene a nosotros como Redentor. Y los dos últimos puntos, que son válidos en todo el contexto este, es que los designios de Dios son inescrutables. O sea que estamos en el mundo del misterio, querámoslo o no. Vamos a saber muchas cosas, pero no todo. Vamos a poder explicar algunas, pero otras no. Los misterios de la conducción de Dios. Y en último lugar, es que vamos caminando hacia una meta que solo Dios conoce a cabalidad. Empecemos. Primero, Dios no es autor del mal. O sea, eso es clarísimo, si no, no sería Dios, ¿no es cierto? Los teólogos dicen, Dios no dispone el mal, pero sí lo permite. En el plano de la divina providencia, la acción de Dios, los teólogos dicen, tiene dos posibilidades: o Dios permite las cosas o Dios las dispone. Hay cosas que Dios dispone positivamente. Dios, la creación, pero ¿se acuerdan del relato de la creación? Ya después de cada día diciendo, y vio Dios que era bueno, está bien hecho lo que hice. Pero por otro lado, Dios permite, porque hay mal. No viene de Dios. Y si Dios no lo permitiera, no existiría el mal. Si hubiera hecho las cosas de otra forma, no existiría el mal. Pero existe. Pero no existe sin que Dios lo permita. ¿Por qué lo permite? Decimos por un bien antecedente y por un bien consecuente. ¿Qué significa eso? Hay cosas que Dios dispuso que si no lo hubiera dispuesto no habría pecado, no habría malas consecuencias. ¿Cuáles son esas? Que Dios nos creó como seres libres. Nos creó como un espíritu encarnado. Y nos creó como miembros de un cuerpo, de la humanidad. Si Dios no nos hubiera creado así, las cosas habrían andado, según nuestro criterio tal vez, mucho mejor. Pero habríamos sido como las hormigas o como las abejitas. Funcionan perfectos, trabajan, se reproducen, buscan su comida, almacenan para el invierno, qué sé yo. Funcionan perfecto, pero no tienen libertad. No son personas. Y Dios dio un gran salto aquí en la creación. Quiso crear a alguien, como dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Y eso significa una persona libre, capaz de decidir por sí misma. Y eso entrañaba un riesgo muy grande, porque esa persona libre podía ponerse contra Dios incluso, desobedecerle. Pero era mucho más importante que hubieran personas libres. Dios quería darse, entregarse, quería hacernos partícipes de su bondad, de su felicidad. Pero quería entrar con nosotros en un diálogo, y eso suponía personas libres. Y esas personas no son ángeles, están en este mundo material y están sujetas a las leyes de la naturaleza material. ¿No es cierto? Estamos en este universo tiene día, noche, tiene un sol que es un fuego ardiente, nosotros tenemos el fuego al centro de la Tierra, ¿no es cierto? Y de repente explota en un volcán. O sea, hay una creación material que tiene sus leyes materiales, y así lo hizo Dios. Podríamos decir, bueno, ¿por qué no lo hizo de otra manera? Habría que preguntarle a Él, ¿no es cierto? A lo mejor alguno de nosotros habría sido más inteligente que Dios, ¿no es cierto? Le habríamos dicho, mira, hazlo de otra forma.
Pero la realidad es esa, y a esa realidad hay que atenerse. No podemos ser dioses, no somos dioses. Y en tercer lugar, decía, el otro bien antecedente es que nosotros somos parte de un cuerpo. No somos como los ángeles cada uno un mundo, nosotros no. Ahora, si yo actúo bien, eso significa que lo que yo hago repercute en todo el resto, en los más cercanos y en todos. Y si yo hago mal, también repercute. Y esto es algo esencial. Sobre todo cuando pensamos en los primeros padres. Desobedecen a Dios, le dan vuelta la espalda a Dios, cometen pecado, ¿no es cierto? Y se hacen origen, como padres de toda la humanidad, del pecado original que todos nosotros hasta ahora arrastramos. Dios los hizo así, los hizo padres y con una trascendencia enorme para toda la humanidad. Hasta que llegara Cristo, ¿no es cierto?, en la culminación del tiempo, y tomara Él la cabeza y fuera Él el nuevo Adán que hiciera nacer, digamos, surgir otra creación renovada, mucho mejor que la anterior. Ahora, nacemos en ese sentido con una falla de fábrica. Tenemos que tenerlo bien consciente. El pecado original es uno de los pecados más fáciles de probar, porque es cuestión de ver lo que nos pasa. Hay maldades, hay violencias, hay crueldades que no son humanas, van más allá de lo humano. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, entramos en el segundo punto. Dios, de todo lo que hizo, nosotros se lo echamos a perder por el pecado. Me acabo de referir al pecado de Adán y de Eva. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué hacemos una reflexión sobre el pecado al hablar de la providencia, que Dios es bueno, qué sé yo? ¿Qué tiene que ver el pecado aquí? El pecado tiene que ver mucho, es nuestro comportamiento en la historia, en el hacer, en el quehacer del mundo, que influye tremendamente en el quehacer del mundo. ¿Cuál es la gravedad del pecado? ¿Qué es el pecado? Voy a dar un ejemplo súper sencillo. Supóngase ustedes, yo tengo un auto bueno, soy dueño del auto, quiero salir a dar un paseo, me gusta la velocidad, ando a velocidad que se me ocurre, no me importa que hayan letreros, que me digan, no, anda más despacio. Y yo, total, digo, bueno, voy a ir por este otro lado, voy a pasar a este camión o lo que sea, y choco frontalmente. Y al chocar frontalmente, qué sé yo, quienes me acompañaban, queda uno gravemente herido, el que es chocado, igual se le da vuelta el camión porque perdió el control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay aquí? Hay tres cosas. Primero, que yo quise hacer lo que se me ocurrió. Me pasé por encima, diríamos nosotros, la ley natural, en este caso una ley positiva. Me importó un pito lo que me decían que era bueno que yo hiciera. Yo, con eso, le di vuelta la espalda al que dictó la ley. Y en tercer lugar, yo dejé la grande, ¿no es cierto? Hice un desastre. O sea, yo hago lo que quiero, y eso es mi culpa, desobedezco, ¿no es cierto?, a la ley, desobedezco el orden natural, lo que Dios me pide, me indica, y con eso soy culpable ante Dios. Tengo una culpa de desobediencia. Hago lo que yo quiero, uso mal mi libertad.
pero deja una consecuencia trágica, ¿no es cierto? Ese es el pecado. Si nosotros decimos de a dónde, entonces, ¿cómo Dios permite que el mundo sea así? Que haya tanto desastre. Lo permite primero por el bien antecedente. Dios me hizo libre. Pero Dios va a ayudarme a que yo pueda sacar un bien de este mal que he hecho, de mi pecado. Pero es claro, ¿no es cierto?, el que introdujo el mal en el mundo no es Dios, sino que somos nosotros. Desde Adán y Eva. Y después cada uno de nosotros personalmente. Al hacerlo, desobedecimos a Dios, ¿no es cierto? Y desobedeciendo a Dios, hacemos lo que se nos antoja y dejamos el desastre. Quedamos cruces para nosotros mismos y para los demás. Desorden en nosotros mismos y en los demás, en la sociedad. Y así tenemos un mundo en el cual, ¿no es cierto?, está tremendamente presente el pecado. Cuando el Señor dice, ustedes no son de este mundo, es de este mundo de pecado, no del mundo de la creación de Dios, que es magnífico. Es este valle de lágrimas, como rezamos en el Salve Regina. Todos estamos metidos en esto, pero nosotros hemos sido culpables de este mal. Esta historia está manchada por nosotros, no por Dios. Es así. Dios se arriesgó con nosotros. Tenemos salida. Y eso es lo que vamos a ver después, porque Dios no nos deja solos. Dios nos sale al encuentro. Pero nos sale al encuentro de tal manera que no violenta nuestra libertad. Porque si nos obligara a portarnos bien, ya dejaríamos ser libres. Si no pudiéramos pecar, ya seríamos libres, no seríamos libres. Y Dios quiere que seamos libres, quiere dignificarnos, quiere una criatura dueña de sí mismo, íntegra, libre. Ese es el bien primario, fundamental. No solamente el pecado en general, hay un pecado, hay una intervención del origen del pecado, digamos, que es el demonio. Es el padre de la mentira, digamos, es el señor de este mundo. Nosotros no le damos mucha importancia al demonio. No, es como con Dios. En la vida práctica, bueno, Dios existe, claro, pero que exista en esto y esto otro, no tanto, ¿no? Hacemos nuestra vida por nuestra cuenta. Igual para el demonio. Existe, sí, creemos que existe. Pero no le damos mucho boleto, digamos, en la práctica. No creemos tanto en su acción, en que Él está metido aquí, en mi vida, en nuestra vida. Y es una realidad. Y es una realidad tremendamente eficiente. Es una realidad que tiene una influencia tremenda en el mundo. San Pablo está actuando el misterio de iniquidad, dice, en el mundo. Este misterio de iniquidad, estas cosas que yo, como le decía antes, no puedo explicar por pura maldad humana. Hay una fuerza sobrenatural aquí, demoníaca. Hay una lucha, en el fondo, tremenda entre Dios, el demonio, y yo estoy en medio. Y la historia nuestra, nuestro devenir, nuestro actuar, es una realidad donde se entretejen estas tres fuerzas. La de Dios, la del demonio, y estoy en el medio, ladeándome más hacia el demonio o hacia Dios. Esa es la realidad de la historia. Dice San Pablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados,
contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que está en las alturas. Es contra las potestades, contra los dominadores de este mundo. Rezamos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Líbranos del mal personificado, que es el demonio. El Padre Kentenich reza en el Hacia al Padre, ¿se recuerdan? Padre, junto a María, nuestra Madre, quiero acompañar al Redentor del mundo en su lucha a muerte, ver esos tres poderes que actúan en todos los sucesos de la historia. De mi historia personal, de mi familia, de mi comunidad, están siempre estos tres poderes. Ayúdame con María, su esposa, la gran señal. Me veo situado entre estos dos grandes poderes que se proscriben mutuamente en una eterna lucha. Y con entera libertad, una vez más, me decido por Cristo, ahora y por siempre. Tenemos que contar con esto. Si no, no vamos a entender lo que pasa. Y vamos a achacarle a Dios lo que hace el demonio o lo que hacemos nosotros. De mal. En cuarto lugar, ya lo anunciamos, Dios sabe sacar bien del mal. Este devenir histórico en el cual estamos nosotros metidos es un juego entre el mal y el bien. Hay un plan de Dios. Dios tiene un plan, lo hemos afirmado desde el inicio en la fe práctica, al hablar de la fe práctica en la divina providencia. Dios provee un plan. Tiene un plan, pero ese plan no es un plan estático. Es un plan dinámico, que es algo tremendamente difícil de entender para nosotros. ¿Por qué es tan difícil de entender? Por una razón simple. Dios está fuera del tiempo. O sea, Dios no está en el tiempo. No tenemos la imagen de eso. No sabemos lo que es estar fuera del tiempo. Nosotros estamos en el tiempo. Es algo que se sucede, que va creciendo, que va 1 año, 2 años, 20 años. Dios está en la eternidad y la eternidad no tiene tiempo. No tenemos esa categoría. Entonces es muy difícil entender a Dios desde nuestro punto de vista. Porque Dios está en otro punto de vista, está en otra situación. Y esto se explica, el Padre Kentenich lo explica con una imagen muy simple, dice, y a la vez muy clara: nosotros vemos la alfombra por abajo, Dios la ve por arriba. Nosotros vemos a veces un enredo de cosas. Dios ve la alfombra con claridad, los dibujos, los caminos, las flores, todo lo que hay. En cambio nosotros vemos algunas cosas, entrevemos, intuimos, pero no tenemos claridad. Otra imagen que también se da en teología es para un ejemplo, una ilustración, siempre cogían, pero es así: si estuviera Dios, imaginémonos que Dios está en una torre inmensamente alta y abajo estamos nosotros, hay un ejército que va pasando. Aquí abajo todo se mueve, cada uno ve sus 4 metros cuadrados, pero Dios ve todo desde arriba. O sea, ve el ejército entero. Nosotros vemos los 4 metros. Eso es el problema que hay para entender este plan de Dios que llamamos dinámico. Porque si no, tendríamos que decir: Dios tiene un plan estático, hay una predeterminación, hay una predestinación absoluta, ¿no es cierto? Nosotros estamos condicionados a lo que Dios quiera hacer y allá se arregle Él. O allá nos arreglemos nosotros. Unos destinados para el bien, otros para el mal. El plan de Dios nos deja la libertad y permite un juego en el cual, si yo hago algo malo, Dios me va a salir al encuentro, me va a ayudar,
me va a tratar de ganar de nuevo, me va a tender la mano para que yo pueda salir adelante. Pero yo, libremente. Dios no me va a obligar, no me va a tomar, no, tienes que actuar así, porque dejaríamos ser personas. El camino que Él tiene es ganarnos por el amor, ganarnos por las providencias esas que Él va presentando en el camino. Como un genial, dice el Padre Quintene, jugador de tenis, ¿no es cierto?, que responde bien los tiros más malos, digamos. Dios sabe sacar bien del mal. Dios no nos deja solos. El plan de Dios es un plan dinámico, en el que Él va interviniendo, nosotros vamos interviniendo y el demonio, pero Dios lleva siempre las de ganar, ¿no es cierto? A no ser que nosotros nos retraigamos en forma absoluta y queramos andar definitivamente por nuestra cuenta. Fíjense que nosotros, no solamente en las cosas negativas, digamos, tenemos injerencia en el plan de Dios, también las tenemos en las cosas positivas. Cuando pedimos, Señor, ayúdame en esto. Te pido, Señor, una intervención. Incluso a veces pedimos una intervención extraordinaria. O sea, tenemos poder como la Virgen en Caná. Le dijo al Señor, haz esto, pasa esto. Y el Señor como que no le hace caso y después dice, hagan lo que la Virgen les dice, háganlo a los siervos, hagan lo que Él les va a decir. O sea, es claramente, ¿no es cierto?, la escena nos da a entender, el hombre tiene poder de intervención en este mundo, para bien o para mal. Y cuando hemos hecho mal, Dios sabe guiar las cosas para el bien. Y eso va a ser el tema de toda la segunda parte de esta charla. ¿Cómo sacamos bien del mal, de las cruces? Fíjense, acá hay un trozo de la plegaria eucarística número 4, donde se habla o se hace un recuento, digamos, de lo que es la historia y de la actitud, por así decir, de Dios. Dice así: te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote a ti, su creador, dominara todo lo creado. Es el plan primario de Dios. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, a Cristo Jesús el Redentor. Ese es el trasfondo, ¿no es cierto?, de esta historia que vamos tratando de desentrañar, tocando estos puntos capitales, que si no los captamos bien, siempre vamos a estar con una fe muy endeble, que se nos va a venir abajo cuando venga una prueba un poquito más fuerte. Dios interviene, nos tiende la mano y lo hace en Cristo Jesús. Después continuamos con esta reflexión.